Ok, vamos a continuar entonces con el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. La clase pasada estuvimos estudiando por mucho la ecuación más sencilla, ahora que es una ecuación lineal con una incógnita. Ahora, cuando nosotros pensamos en una ecuación, lo que pensamos inmediatamente es encuentre la x. Entonces, si solamente aparece la x y no aparece ni al cuadrado ni al cubo, ¿verdad?, dentro de una función, pues despejarla es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, esa fue la ecuación que estudiamos la clase anterior, y a pesar de ser una ecuación muy sencilla, es muy útil porque vamos a ver, cuando estudiemos sistemas más complejos, y aquí por complejo queremos decir más incógnitas, vamos a ver que la técnica que vamos a utilizar para resolver ese tipo de ecuación es precisamente reducir a sistemas más pequeños, más sencillos, con menos incógnitas. Entonces, si entendemos cómo resolver el problema con una sola incógnita, a final de cuentas vamos a reducir el número de incógnitas, que lo hace difícil, a una ecuación con una sola incógnita. Entonces, vamos a estudiar lo que se conoce como el método de reducción gaussiana, que me permite precisamente tomar varias ecuaciones lineales e irlas manipulando hasta llegar a un punto en donde yo puedo resolverlo sencillamente porque tengo únicamente una incógnita. Ese método, uno de los ingredientes principales es tener la información organizada, de cierta forma, que el procedimiento sea más ordenado, pero más sencillo. Entonces, vamos a empezar usando o viendo un ejemplo de este tipo de organización. Y para ello quisiera utilizar una hoja de cálculo. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha utilizado una hoja de cálculo como esta, ¿verdad? En Excel o eh, algún otro programa para organizar información, ¿verdad? Ustedes en una hoja de cálculo, pues no solamente pueden hacer cálculos, sino también que pueden organizar información. Yo, por ejemplo, utilizo este tipo de documento para grabar sus notas, ¿verdad? Para organizar sus notas. Entonces, cada fila corresponde a un estudiante y, por ejemplo, las columnas corresponden a los distintos quizzes, tareas, exámenes. Entonces, aquí uno fácilmente puede organizar información, ¿verdad? Ustedes aquí podrían hacer, no sé, hasta un cronograma donde las filas representan, no sé, horas del día, y las columnas representan días, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, etcétera. Entonces, parte de aplicar este método que vamos a discutir más adelante es organizar la información de esta manera, por filas y por columnas. Entonces, yo quisiera aprovechar esto para hacer un ejemplo de ese tipo de organización. Entonces, vamos a suponer, para efectos de este ejemplo, que pues, nosotros, no sé, tenemos una verdulería y vendemos distintas frutas. No sé, vendemos aguacates, aguacates, vendemos bananos y vendemos, no sé, carambolas. Entonces, para hacerlo tal vez un poco más concreto y no introducir demasiadas variables, usemos únicamente estas tres frutas. Entonces, nosotros vendemos en nuestro negocio tres tipos de fruta. Entonces, en esta tabla, lo que vamos a organizar es la demanda, ¿verdad? Es lo que ¿verdad? Cada cliente consume. Entonces, por ejemplo, podemos tener una primera fila que corresponde al cliente 1, y el cliente 1 ya llegó al local, a nuestro negocio, y compró, no sé, 4 aguacates, 5 bananos y 3 carambolas. Otro cliente, llamémoslo cliente número 2, llegó y compró otras cantidades, ¿verdad? Compró 5 aguacates, únicamente compró 2 bananos y compró una carambola, ya no tiene tanta hambre. Ese sería el cliente 2. Y hagamos uno más, digamos que llegó un tercer cliente, perdón, el tercer cliente consumió o compró, no sé, 3 aguacates, 8 bananos y, no sé, unas 5
carambolas. Y aquí podríamos, ¿verdad? Para cada persona que llegue a comprar, pues hacemos una nueva fila y en cada columna lo que apuntamos es la cantidad de ítems que compró de cada fruta. Ahora, ¿para qué nosotros quisiéramos tener un tipo de registro como este? Bueno, usualmente es para tener un control de los ingresos, ¿verdad? Cuánto dinero, ¿verdad? Cuando los clientes compran estas cantidades, pues cuánto o cobrarles, inclusive, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían tener una tablita de estas y cuando llega el cliente, apuntan cuánto de cada unidad compró, y si conocemos el precio de cada una de ellas, pues podemos calcular cuánto cobrarles. Entonces, pongámosle precio a cada una de esas, por eso voy a poner aquí tal vez encima de los nombres, voy a poner el precio de cada unidad de estas frutas. Entonces, no sé, un aguacate, pues usemos tal vez números redondos, cuesta 100 colones. Es un aguacate. Cada banano cuesta 25 colones. Y digamos que las carambolas no están en temporada, pues cada carambola cuesta 250 colones. Entonces, aquí estoy apuntando encima de cada una de estas el precio de cada unidad. Entonces, si yo quiero decirle al cliente 1 cuánto tiene que pagar, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 100 por 4, 25 por 5 y 250 por 3 y sumarlo, y ese va a ser el costo o lo que tiene que pagar el cliente 1. En Excel podemos aprovechar que estamos en Excel y introducir, por ejemplo, 100 multiplicado por 4, a eso le sumamos 25 multiplicado por 5 y le sumamos 250 multiplicado por 3, y esto me va a dar el costo total, el costo total. Aquí por algún motivo estoy mostrando un error. ¿Cuál era el error que me está dando? 25 de 5. Perdón, ya sé cuál es el error. En la fórmula, vea que los precios están siempre en la misma fila. En Excel, para fijar una fila, se utiliza esta nomenclatura. Entonces, ahí estoy fijando, perdón, así. Estoy fijando la posición del precio. Esa es fija, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que tiene que pagar cada cliente cuando compra estas cantidades, ¿no? Entonces, ya que esto tal vez voy a hacer una pequeñita pizarra. Esto que está aquí, estos números que están acá, corresponden entonces a una ecuación, ¿verdad? Que me dice, por ejemplo, que 4 multiplicado por el precio del aguacate, aquí tal vez para no escribir toda la palabra, voy a escribir simplemente A va a representar el precio de un aguacate, que ya dijimos es 100, más 5 por el precio de un banano, que cada banano cuesta, de acuerdo a esto, 25 colones, más 3 por el precio de cada carambola, bueno, indicamos la carambola por C, es igual a, de acuerdo con esto, es a 1275. Y así con cada una de estas filas, ¿verdad? Cada una de estas filas, la columna E me representa el costo de tomar esta combinación, ¿verdad? 5 aguacates más 2 bananos más una carambola tiene que ser igual a 800 colones, y la tercera fila representa también una ecuación entre los costos de las frutas, ¿verdad? 3 aguacates más 8 bananos más 5 carambolas es igual a 1750. Entonces, esta tabla que está acá, ¿verdad? Me codifica, ¿verdad? Me resume de cierta forma el precio de la compra de cada uno de estos clientes. Ya que tal vez, si ustedes piensan, es importante manejarlo de esta manera, porque si el día de mañana, ¿verdad? El precio del aguacate sube, digamos que es 110, si yo en cada fórmula hubiera utilizado, en vez
de una simbología, ¿verdad? De una letra para representar el precio, pues tendría que cambiar todas las fórmulas. Sin embargo, al utilizar simplemente una letra, un símbolo que represente el precio, ese precio puede ser variable, ¿verdad? Entonces utilizo una variable y noten que al reemplazar el precio de esa A, pues entonces cambiaría el precio de cada una de esas, de lo que tiene que pagar cada uno de esos clientes. Digamos que estaban antes, era 100 colones. Entonces, vea que los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Esto me dice, son tres ecuaciones que se satisfacen simultáneamente, ¿verdad? A todas las personas le cobramos exactamente lo mismo, entonces cada una de esta ecuación, cada una de estas filas, representa el precio que debe pagar a la hora de comprar cierta cantidad de productos. Vea que esto en realidad no es, digamos, no es una ecuación en el sentido de que tenemos que despejar o encontrar cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, porque nosotros de antemano sabemos los valores que toman esas variables. Sin embargo, imaginémonos que nosotros no conocemos, digamos, el precio de cada una de estas frutas, ¿verdad? Un día le pedimos no sé, a un familiar que nos atienda la verdurería y no le decimos el precio de las cosas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy a copiar esto, hasta acá, perdón, voy a copiar esto y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero asumiendo que nosotros no conocemos el precio de las frutas. Entonces, ¿qué pasa? Llega el primer cliente, consume 4 aguacates, 5 bananos y 3 carambolas, y como yo no sé el precio, le digo, deme 1000 colones. Entonces, a la primera persona, yo le cobro 1000 colones por todo, sin saber el precio individual de las frutas. Al segundo cliente, ¿verdad? Yo digo, no sé, veo que tiene como más productos, no sé, más aguacates, y entonces le voy a decir, deme 1500 colones. Y al último, que veo que lleva 8 bananos, pero los bananos tal vez yo pienso que son más baratos, le digo, no, deme 750 colones. Aquí estoy inventando un poco los precios, pero digamos que suena un poco razonable. Eso es lo que yo le voy a cobrar a esa persona. Entonces, yo me podría pensar, si llega un cuarto cliente y me pregunta, ¿a cuánto el aguacate? Yo no sé, ¿verdad? Porque yo cobré todo esto de forma grupal. Sin embargo, pues algún precio tiene que tener el aguacate, algún precio tiene que tener el banano y algún precio tendrá que tener la carambola. Entonces nosotros podríamos hacer una pregunta. Si yo ya establecí que estos son los precios que voy a cobrar por esas cantidades, es decir, si llega un cliente 4 y consume exactamente lo mismo que el cliente 1, pues sería un poco, injusto cobrarle distinto, ¿verdad? Yo le tendría que volver a cobrar 1000 colones a una persona que consuma exactamente lo mismo que alguien que yo ya le cobré eso. Entonces, si yo quisiera a partir de esta información determinar cuánto es el valor del aguacate, la variable que usamos antes, ¿verdad? Para el aguacate, cuánto es el precio de un banano y cuánto es el precio de la carambola, pues tendríamos que resolver exactamente el mismo sistema de la vez pasada. Vamos a ver si puedo volver a mostrar solo que ahora los precios ya son distintos, ¿verdad? Ahora tendríamos que la primera persona pagó 1000 colones, perdón, ¿qué me estoy diciendo? La primera persona por esa combinación de frutas compró 1000 colones, la segunda por esa combinación pagó 1500 colones y la tercera persona pagó por esa combinación 750. Entonces, si llega un cliente número 4 y únicamente va a llevar un aguacate, ¿cuánto le tengo que cobrar a esa persona? O si llega un cliente número 5 y solamente va a llevar un banano, ¿cuánto le debería cobrar a ese cliente para que coincida con los costos que yo di anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto deberíamos de cobrar por cada una de estas frutas individualmente si yo ya conozco, si yo ya puse arbitrariamente precios a estas cantidades? Entonces, es el tipo
de problemas que queremos resolver utilizando lo que se llama el método de reducción gaussiana. Entonces, tratemos de resolver, y bueno, yo creo que tal vez sería más conveniente hacer un ejemplo un poco más pequeño primero, ¿verdad? Aquí tenemos 3 frutas, pero hagámoslo con 2 frutas. Hagamos un ejemplo con 2 frutas. Vamos a borrar esto. Y hagamos un ejemplo con 2 frutas. Digamos que, voy a volver a copiar. Voy a copiar este bloque. Entonces, supongamos que queremos resolver únicamente para 2 frutas, para el aguacate y los bananos, y supongamos la misma idea, ¿verdad? Yo no sé el precio individual, entonces yo hago un tanteo, digo 5 bananos, 4 aguacates, le voy a cobrar 600 colones, y el otro cliente, digo 5 aguacates y únicamente 2 bananos, le voy a cobrar 400 colones. Entonces, tratemos de resolver este problema. ¿Cuánto debería yo asignarle al precio individual de los aguacates y el de los bananos, de forma que si viene un cliente nuevo y pide únicamente un banano, pues no lo esté estafando, ¿verdad? No, le esté cobrando lo mismo que ya le cobré a los demás clientes. Entonces, intentemos resolver ese problema. Vamos a aprovechar y hacemos una pequeña pizarra. Y ahora sí, entonces, de nuevo, si yo le asigno el precio, de nuevo estamos llamando B, A y B a los precios de esas variables, entonces, esto me está diciendo que si yo compro 4 aguacates y compro 5 bananos, pues me están cobrando 600 colones, y alguien que compra 5 aguacates y compra 2 bananos, debería pagar 400 colones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta cada una de esas frutas por separado? Entonces, tengo un sistema de ecuaciones que el precio del aguacate y el precio del banano deberían de satisfacerse. Yo conozco esos precios y los sustituyo en estas 2 ecuaciones, pues debería obtener 600 y 400 respectivamente. El problema es que yo no sabía de antemano cuál es el precio de cada una, entonces debo averiguarlo a partir de esta información. Ahora, si alguien, la idea que vamos a seguir es la siguiente. Si yo ya sé que 4 aguacates más 5 bananos es 600 colones, y alguien compra 20 aguacates y 25 bananos, ¿cuánto yo le tendría que cobrar? Bueno, vea que 20 aguacates es 5 veces esto, y 25 bananos es 5 veces esto. Es decir, que aquí lo que tengo es 5 veces 4 aguacates más 5 bananos. Y yo sé cuánto es el precio de esto. Es 600 colones. Es decir, que una persona que compre 5 veces lo que el cliente 1 compró, debería pagar 5 por 6, 5 por 600, que es 3,000 colones. Entonces, ya que yo, a pesar de que todavía no conozco el precio individual, si llega alguien y compra un múltiplo de lo que compró el cliente 1, yo sí sé cuánto cobrarle. Lo mismo ocurre con si alguien compra un múltiplo, ¿verdad?, de lo que compró el cliente 2. Entonces, si alguien compra 4 veces, ¿verdad?, entonces si yo multiplico por 4, yo voy a tener 20 bananos, 20 aguacates, más 8 bananos. Yo sé cuánto cobrarle, ¿verdad?, porque esto es 4 veces lo que compró el cliente 2, 5 aguacates más 2 bananos, y esto tiene que sumar, pues 4 veces 400, es decir, 1,600 colones. ¿De qué me sirve hacer este experimento, esta modificación? Note que ahora lo que tengo es un sistema que me dice que 20 aguacates más 25 bananos tiene que ser igual a 3,000 colones. Y 20 aguacates más, ¿cuánto dije? 8 bananos tiene que ser igual a 1,600 colones. ¿Y qué es la ventaja de haber hecho esto?
que las dos personas pagaron por la misma cantidad de aguacates. O sea, las dos personas pagaron lo mismo porque estamos viendo que los precios son el mismo, pagaron lo mismo en aguacates. La diferencia, y por tanto la diferencia en el precio, corresponde a lo que compraron en bananos. Entonces, ahora, ¿verdad? Dado que las dos personas compraron la misma cantidad en aguacates, la diferencia en el precio corresponde al precio de los bananos. Entonces, la diferencia, ¿cuál sería? La diferencia para la primera persona tiene que ser el costo de los 25 bananos. Es decir, que 25 bananos le cuesta 3,000 colones menos lo que pagó en aguacates, que fueron 20 aguacates. Y la diferencia para la segunda persona, que son 8 bananos, es los 1,600 que pagó menos lo que pagó en los aguacates. Bueno, de hecho, creo que, disculpen, aquí voy a volver, aquí en vez de haber hecho esto que hice, hubiera sido mejor, era más útil haber escrito esto en términos de lo que es igual, perdón. Entonces, mira, 20 aguacates, así, 20 aguacates cuesta 3,000 colones menos la diferencia, que corresponde a 25 bananos. Y 20 aguacates también cuesta 1,600 y la diferencia corresponde a los 8 bananos que compró el cliente número 2. Entonces vea que tengo dos expresiones para la misma cosa. ¿Verdad? 20 aguacates cuesta esto y 20 aguacates cuesta esto. Esto quiere decir que estos dos números que están acá son el mismo. Esos dos números que están acá son el mismo. Y entonces, permítanme hacer, para no borrar hagamos aquí otra pizarrita. Ay, perdón, otro color. Para no borrar, hagamos un espacio nuevo. Dejamos esto por acá. Y entonces tenemos, vamos a escribir en color amarillo. Entonces tenemos que 3,000 colones menos 25 bananos tiene que ser lo mismo, representa el precio de 20 aguacates, tiene que ser lo mismo que 1,600 colones menos el precio de 8 bananos. Y ahora sí, noten que acá lo único que yo no conozco es el precio del banano. Y esta incógnita B no aparece el cuadrado, no aparece el cubo, no aparece, ¿verdad? Es una ecuación lineal en una incógnita. Si yo simplifico, ¿verdad? A 3,000 le quito 1,600, sería 1,400. Y estos 25 lo paso a sumar, me quedaría 8 más 25 es 30 y... ¿30 qué? 28 más 35, 20, no, perdón, a 25 le quito 8 es más bien. Sería entonces, a 25 le quito 8 es 17. Entonces, 17 bananos tienen que costar 1,400. Note que lo que tengo aquí es una ecuación lineal en la incógnita B. No sabemos cómo se resuelve ese tipo de ecuaciones. Es lo que hicimos la clase anterior. Simplemente paso a dividir. Es decir, que el precio de un banano es 1,400 sobre 17. Aquí también no lo voy a calcular en forma decimal, pero ese es un número que yo ya puedo cobrar, ¿verdad? Ok, entonces yo ya conozco el valor de lo que cuesta un solo banano. Y noten que yo conocía el precio de 20 bananos en términos de lo que cuesta un banano. Es decir, que un aguacate cuesta 1 sobre 20, y ahora paso a dividir el 20. Si yo ya conozco el valor de B, eso es un número. Y por lo tanto tengo una ecuación lineal en una incógnita. ¿En cuál incógnita? En incógnita A. Es decir, que A tiene que ser un veintavo de 3,000 menos 25 veces lo que cuesta un banano, es decir, 1,400 sobre 17. Y luego, tal vez aquí yo no lo voy a escribir en
Bueno, de hecho lo podríamos hacer tal vez, aprovechemos que estamos aquí en Excel y hagámoslo acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que hago. Voy a borrar esto ya lo usamos. Voy a borrar todo esto y escribamos entonces cuál debería ser el precio de cada una de esas películas. Ay, bueno, eso no lo quería borrar, porque si no, no sé. Ahí está. Entonces, borramos esto nada más. Con cuidado de no borrar lo que está en morado. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, podemos utilizar, pues, ves aquí la calculadora que es Excel para calcular el precio del banano, el precio del aguacate y del banano. ¿Cuánto es? El banano cuesta 1400 sobre 17. Entonces, el precio de un solo, perdón, aguacate. El precio de un aguacate es 82 colones. El precio de un banano, de acuerdo con esto, sería 3.000 colones menos 25 veces lo que cuesta un banano, es decir, no, perdón, un banano, sí, correcto, lo escribí mal, ¿verdad? Esto es B, perdón, esto sería lo que cuesta un banano y el aguacate lo despegué a partir de esto, entonces sería 3.000, ¿sí? O sea, 3.000 colones menos 25 veces lo que cuesta un banano. Esto que está aquí arriba es lo que cuesta un banano. Y eso tengo que, ay, perdón, y eso lo tengo que dividir entre 20. Entonces, el precio de un aguacate es 47. Eso quiere decir que el familiar al que le pusimos al frente del negocio de la verdulería, básicamente está regalando lo, los aguacates, por lo menos, ¿verdad? Un aguacate a 47 colones está muy barato. Ok, entonces, vean que a partir de estas dos ecuaciones pudimos despejar una de ellas en términos de la otra y a partir de entonces obtener una ecuación lineal en una incógnita. Y una ecuación lineal en una incógnita se resuelve muy sencillo, ¿verdad? Simplemente paso a dividir lo que acompaña a mi incógnita, en este caso 17, en otro caso era 20. Y eso me permite entonces encontrar los valores para cada variable individualmente. ¿Cuál fue la técnica que utilizamos que nos permitió hacer esta simplificación? ¿Verdad? ¿Cómo fue que pasamos de dos incógnitas, la A y la B, a solamente una? El paso fundamental consistió, ¿verdad? Cuando teníamos, tal vez voy a escribir, cuando teníamos la ecuación original, que era esta, cuando teníamos 4 aguacates más 5 bananos igual a 600, y teníamos la otra que era 5 aguacates más 2 bananos igual a 400, lo que me permitió de forma sencilla, ¿verdad? No es la única forma, pero tal vez es la forma más sencilla, fue manipular cada ecuación, ¿verdad? Cada una de estas filas, la reemplacé por otra en donde las dos personas consumieran la misma cantidad de aguacates. Entonces, ¿cómo hice eso? Multipliqué esto lo multipliqué por 5. Entonces multipliqué lo que consumió el cliente 1, lo multipliqué por 5 para obtener 20 aguacates más 25 bananos igual 3.000, ¿verdad? Y agarré lo que consumió el cliente 2 y lo multipliqué por 4 para obtener también 20 aguacates. Y bueno, lo que consumió en banano sería 8. Entonces, la técnica, o lo que me permitió de forma sencilla encontrar una expresión que era igual para los dos clientes, ¿verdad? Aquí no, aquí esta persona consumió 4 aguacates y 5 aguacates, no es la misma, pero para estas dos personas, ambas están consumiendo la misma cantidad de aguacates. Por lo tanto, la diferencia tiene que estar en el consumo de los bananos, y eso fue lo que utilizamos para poder saber
cuánto costaba un banano. Un banano costaba 1.400 entre 17, si no recuerdo mal. Y una vez que conocemos el valor de B, es como si estuviéramos acá. Una vez que yo conozco el valor de B, pues simplemente puedo despejar cuánto es el valor de las demás incógnitas. En este caso, solo sería una. Entonces, esa manipulación, o la idea es hacer un sistema, o sea, otra ecuación, en donde sea sencillo cancelar una de las incógnitas. Note que si yo resto estas dos ecuaciones, se me cancelan los aguacates en ambas ecuaciones y me quedaría únicamente entonces 25 bananos menos, ¿verdad? Estoy restando, menos 8 bananos igual a la resta de estas dos, ¿verdad? 3.000 menos 1.600 es 1.400. Esto fue exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior. Manipulamos nuestras ecuaciones de forma que al menos una variable, en este caso los aguacates, fuese común a ambos. ¿De qué me sirve que sea común a ambos? Que entonces yo la puedo cancelar, o en este caso restando o igualando entre sí, puedo eliminar una de las incógnitas. Entonces vamos a ver que esa es la idea general del método de reducción gaussiana, ¿verdad? Manipular las ecuaciones, en este caso es la información de cada una de esas filas, para poder ir eliminando las incógnitas de una en una, ¿verdad? Mediante esta manipulación yo obtuve una ecuación que solo depende de B, solo depende del precio de los bananos. Entonces, una vez que yo despejo y resuelvo, pues ya conozco el precio de los bananos como si estuviéramos acá, entonces puedo despejar cuánto cuesta los aguacates. Ok, entonces esa es la idea básica del método de reducción gaussiana que vamos a estudiar. Voy a compartir, vamos a borrar un poco esto, voy a borrar esto, y les voy a compartir ahora entonces los apuntes, donde está un poco más organizado, un poco más, vamos a ver, voy a compartir, siempre se me pierde, ¿dónde está? Ahí lo sé, okay. Denme un segundo para buscar el documento que les quiero compartir. Ok, entonces ya que ya lo abrí, voy a compartir pantalla. Y ahora sí, vamos a estudiar lo que acabamos de hacer, un poco tal vez, concreto, ¿verdad? Con números. ¿Cómo haríamos si ahora yo, pues, cambio la cantidad de que compré de bananos y aguacates y le asigné un precio arbitrario, ¿verdad? La técnica que yo utilizaría para resolver el sistema, pues no debería depender de las cantidades concretas, ¿verdad? En aquel ejemplo eran 4 aguacates y 5 aguacates, y yo multipliqué por un 4 y por un 5 para que ambas tuviesen un 20. Entonces, ¿qué pasa si cambio de cantidades? ¿Verdad? Si lo cambio por 2 y por 3, pues claramente el 4 y el 5 que utilicé en el ejemplo anterior, tengo que cambiarlos apropiadamente. Entonces vamos a estudiar cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales en 2 variables y 2 incógnitas. Entonces, este es el típico, ¿verdad? Si pensamos aquí utilicé tal vez, y espero que no se confundan, ¿verdad? Aquí las incógnitas son la X y la Y. Las letras A, B, C y D representan más bien las constantes, ¿verdad? Los números. Entonces, en el ejemplo anterior, tal vez lo voy a escribir así, ¿verdad? El ejemplo anterior era 4 aguacates, solo que aquí voy a utilizar la letra X para denotar el precio de un aguacate, más 5 bananos, luego voy a utilizar la letra incógnita Y, era igual a 3.000 colones, y 5 aguacates más, ¿cuántos eran? 2, creo, ¿verdad? Más 2 bananos eran 1.600, si no me equivoco, no me acuerdo, 800 eran, creo. Ok, entonces, en este tal vez no se confundan con estas A y con estas B, no son las mismas de antes, ¿verdad? Aquí las incógnitas es la X y la Y, que es un nombre más usual para llamar a las incógnitas. Entonces, yo quisiera resolver un problema como este, ¿verdad? Que es exactamente el que estábamos
el que estábamos analizando. Noten, ¿verdad? Que de nuevo aquí la parte lineal ya tal vez es más clara, ¿verdad? Cada una de estas ecuaciones lo que representa es una línea, una recta. Creo que podemos llamar sistemas de ecuaciones de rectas, pero lineal creo que suena más bonito. Entonces, cada una de estas rectas lo que representa es una línea, ¿verdad? Entonces, cuando queremos encontrar el X y el Y que cumplen simultáneamente estas dos ecuaciones, pues realmente lo que estamos buscando es la intersección de esas dos rectas, de esas dos líneas. Pues gráficamente vemos que el adjetivo lineal pues tiene bastante sentido, ¿verdad? Cada una de las cosas representa una línea. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Yo quiero resolver este sistema de ecuaciones lineales y la forma tal vez más sencilla de hacerlo es manipular mis ecuaciones de forma que ambas ecuaciones tengan la misma constante acompañando a alguna de las variables. Yo aquí lo estoy haciendo para la variable X. Entonces, si yo agarro y multiplico todo esto por la constante C, obtengo esta ecuación que está acá, y si multiplico esta segunda ecuación, para que sea como la información del cliente número 2, lo multiplico por la constante A, también que multiplico por A, entonces vean que obtendría este sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con las mismas incógnitas que tienen la misma información. Si ustedes piensan en el ejemplo anterior, ¿verdad? Si llega el cliente 1 y compra, y llega el cliente 2, otro cliente y compra el doble, entonces tiene que pagar el doble. Entonces, si yo multiplico por 2 al lado izquierdo, tengo que multiplicar por 2 al lado derecho. En este caso, pues la constante que acompaña a la X en la primera ecuación es la A y la segunda es la C. Entonces, una forma, no es la única, pero una forma de obtener la misma constante acompañando a la X es simplemente multiplicar por la constante que le hace falta, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el ejemplo con los aguacates y los bananos, creo que era 5 aguacates, cinco aguacates la primera persona y 4 aguacates la otra. Entonces lo que hicimos fue agarrar este 4 y multiplicarlo por este 5, y este 5 multiplicarlo por este 4, de forma que al multiplicar de esa forma, ambas ecuaciones empezaran igual, 20x. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos multiplicando apropiadamente las ecuaciones de forma que las dos tengan exactamente la misma cantidad de x. Y si las dos tienen la misma cantidad de x, pues yo las puedo básicamente eliminar, al igualar a lo que tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, noten que si yo resto, pues aquí hagamos la resta, si yo resto ecuación 1 menos ecuación 2, entonces estas dos se cancelan, y únicamente me va a quedar algo que depende únicamente de Y. La Y aparece en las dos ecuaciones. Entonces, al restar, noten que la Y es un factor común. El factor de la Y en la primera es B por C. Bueno, aquí he hecho tal vez, creo que aquí dice sumé la segunda y resté la primera, ¿verdad? Entonces, en vez de restar así, usualmente lo que hice fue restar la primera y sumar la segunda. Entonces, menos B por C y más A por B. Entonces, si ustedes hacen esa sustitución, ¿verdad? ¿Qué obtienen? Obtienen una ecuación, ¿verdad? Únicamente aparece la Y que no conocen, y los demás son números. Es decir, esto es una ecuación lineal en una incógnita. ¿Cuál? Bueno, en este caso la incógnita es la Y. Y nosotros ya sabemos cómo se resuelve ese tipo de ecuación lineal. Simplemente paso a dividir lo que acompaña a la variable, a la incógnita. Bueno, en este caso, lo que acompaña a la incógnita es este número AD menos BC. Ahora, recordemos que para poder pasar a dividir, tenemos que tener cuidado. Ese número que yo estoy pasando a dividir tiene que ser distinto de 0. Y recuerdan, ¿verdad? Que tal vez cuando discutimos para una ecuación era un poco tonto, ¿verdad? ¿Por qué vamos a resolver una ecuación
0x igual a algo, ¿verdad? Si eso no depende de x. Y aquí está una razón, ¿verdad? Cuando yo manipulo ecuaciones y elimino una incógnita, pues queda un número que yo no tengo tanto control, ¿verdad? Ese número podría ser 0, a pesar de que los números originales, que eran A, B, C y D, un poquito, los números originales eran A, B, C y D. Al formar esta resta, pues ya podría ser 0. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de pasar a dividir. Si ese número que se formó ahí es distinto de 0, pues no hay ningún problema. Lo paso a dividir y eso me permite entonces encontrar la Y. En este caso, me permite encontrar el precio de los bananos. ¿Y qué fue lo que hicimos en el ejemplo anterior cuando conocíamos el precio de los bananos? Nos devolvimos al sistema original, a las ecuaciones originales, y sustituimos este número. Vea que esto ya es un número. Este es un número. Entonces, en este dibujo ya encontré quién es esta Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me devuelvo y me fijo cuál es la X que la acompaña. Entonces, una vez que yo encuentro el valor de Y, el valor del precio de los bananos, me fijo cuánto tiene que costar los aguacates para que todo calce, ¿verdad? Para que el precio sea lo que yo dije que era. Entonces, si tengo un sistema de ecuaciones lineales en dos incógnitas y encuentro una de ellas, pues puedo devolverme y encontrar la otra. Entonces, para hallar la incógnita X, me puedo devolver. Digamos, es lo que usualmente uno llama sustitución para atrás. Si ya conozco el valor de la Y, la sustituyo, es un número, y ya la trato como tal, como un número, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer esto, ¿verdad? Podemos sustituir este valor de Y en las ecuaciones originales y despejar la X. ¿Por qué? Porque obtenemos un sistema donde la única incógnita sería la X, porque ya la Y la conozco. Eso sería una forma. Otra forma sería empezar y en vez, voy a devolver un poco, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos acá fue, aquí, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos fue multiplicar para que las X tuviesen la misma constante. Es decir, ¿verdad? Los 20 aguacates y las dos personas compraron 20 aguacates. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de especial los aguacates? ¿Por qué no hicimos eso para los bananos? Y claramente tiene sentido, ¿verdad? Podríamos hacer eso exactamente para los bananos. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos todavía un poquito más, vean que uno podría decir, bueno, lo que yo quiero hacer es lo mismo que hicimos, pero no para la primera columna, no para la columna de los aguacates, sino para la columna 2, para la columna de los bananos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que la cantidad de que ambas personas compren la misma cantidad de bananos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, si esta está multiplicada por B y esta está multiplicada por D, lo que puedo hacer es multiplicar toda esta primera ecuación por D y toda esta segunda ecuación por B. Eso va a hacer que al final, entonces tengamos B por D, Y en la primera y B por D, Y en la segunda. Entonces, ambas personas compraron la misma cantidad del producto Y. Eso quiere decir que la diferencia en el precio radica en lo que compraron en el producto X. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo para encontrar un sistema en donde ambas personas compren las mismas cantidades de Y. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico apropiadamente por constantes que me permitan igualar lo que compraron las personas del producto Y, entonces yo las puedo restar. Si yo resto estas dos ecuaciones, o si las igualo y sustituyo, que es lo mismo, ¿verdad? Esto se cancela, y lo que me queda es únicamente algo que depende del precio del producto X. Entonces, si hacemos eso de la misma manera que lo hicimos para el caso anterior, entonces podemos despejar, en este caso, la X. Entonces, cuando ustedes restan, obtienen de nuevo una ecuación en una variable, una ecuación lineal en una variable. Tengo una constante, esto es una constante, multiplicada por X igual a otra constante. ¿Y cómo se resuelve una ecuación lineal en una incógnita? Se pasa a dividir.
Entonces, paso a dividir, vea que ya habíamos asumido en algún momento que este número era distinto de 0 para poder despejar la y. Entonces, podemos seguir asumiendo que ese número no es igual a 0 y puedo pasar a dividir. Entonces, aquí tengo el valor de la x y ya habíamos encontrado el valor de la y anteriormente. Entonces, este método, que fue el que utilizamos para encontrar el precio del aguacate y los bananos en el punto anterior, lo puedo utilizar para cualquier otra combinación, ¿verdad? Entonces, tal vez hagamos un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona esta técnica. Voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿verdad? Y les voy a compartir, tal vez para hacer un poco más ordenado, una pizarra y resolvamos entonces un problema de esta naturaleza, ¿verdad? Un segundo, acá. Ok, entonces veamos con números lo que acabamos de hacer, que ya hicimos una vez, ¿verdad? Si yo quiero, vamos a escribir digamos, con este lila. Ok, entonces, por ejemplo, hagámoslo de nuevo hagámoslo con X y con Y, ¿verdad? Tal vez la E y la B eran muy particulares a aguacates y bananos. Hagámoslo con X y con Y. Suponga que yo compro, no sé, 2 unidades de un producto X y compro 7 unidades de un producto Y y por todo pagué 1000 colones. Y otra persona fue a la misma tienda y compró 5 unidades del producto X y compró 9 unidades del producto y por todo pagó, y tú que pagó posiblemente más, yo creo, ¿verdad? Pagó más. Entonces, digamos que pagó 3.500 colones, ¿verdad? Estamos aquí tal vez inventando un poco los números, no importa. Y yo quiero saber cuánto cuesta cada uno de esos productos que estoy comprando, ¿verdad? Entonces, si la primera persona pagó por dos unidades de X y 7 unidades de Y, pagó 1000 colones, y la segunda persona pagó por 5 unidades de X y 9 unidades de Y, pagó 3.500, entonces yo quiero saber cuánto vale cada uno de esos productos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, nosotros queremos manipular estas ecuaciones lineales de forma que algún producto, no importa cuál, la X o la Y, tengan, vamos, hayan comprado una persona que haya comprado lo mismo de ambas. Entonces, ya lo hicimos en el ejemplo anterior con los aguacates, hagámoslo con los bananos. Si yo quiero manipular estas ecuaciones de forma que ambas clientes tengan el mismo consumo del producto Y, entonces uno puede pensar, ¿qué pasaría si llega una persona y compra 9 veces lo que compró la persona número 1? Entonces, si yo multiplico esta ecuación 1, la multiplico por 9, este 9 es este 9 que está acá, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Me quedaría que 18 veces el precio de X más 9 por 7, ¿cuánto es? 9 por 7, 63. 63 veces el precio de Y tiene que ser 9.000 colones, ¿verdad? Si alguien compra 9 veces lo que compró la persona 1, pues tiene que pagar 9 veces lo que pagó ella, ¿verdad? Entonces, ahora hagamos lo mismo con la ecuación número 2, ¿verdad? Si alguien compra 7 veces lo que compró el cliente 2, entonces tiene que pagar 7 veces lo que pagó esa persona. Entonces, 7 por 5 es 35. Más 7 por 9 es 63. Y esto tiene que ser igual a 7 por 35. Yo no sé por qué me embarqué. Voy a hacer trampa. Voy a poner aquí un número más sencillo. Voy a poner aquí, ¿qué ponemos? Ponemos 2000. Hagamos trampa. Ok, entonces, si alguien compró y pagó por 5 unidades de X y 9 unidades de Y, pagó 2.000 colones, alguien que compre 7 veces lo que compró esa persona, pues tiene que pagar 14.000 colones. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí, tenemos dos ecuaciones que son equivalentes en el sentido, ¿verdad? Digamos, si yo conozco esto y ahora yo compro 9, digamos, divido todo entre 9, pues pagaría esto, ¿no es cierto? Igual con la otra. Entonces, ve que en ese sentido, la X y la Y que cumplen con estas ecuaciones son la misma, ¿verdad?
Es el mismo precio. Lo que cambió fue la cantidad que yo compré de cada cosa. Pero la ventaja es que ambas personas compraron exactamente la misma cantidad del producto Y. Es decir, que 63 veces Y, 63 unidades de Y, cuesta 9,000 colones menos 18 veces lo que cuesta el producto X. Pero también 63 unidades de Y cuesta 14,000 colones menos lo que cuestan 35 del producto X. Entonces, vea que obtenemos que dos expresiones para la misma cosa. Esas dos cosas son la misma. Es decir, que 14,000 menos 35 veces X tiene que ser igual a 9,000 menos 18X. 18X. Ay, perdón. 18X. ¿Ok? Entonces noten que aquí únicamente aparece la X. Si yo paso este 9,000 a restar, a 14 le quito 9, serían 5,000 colones. Y si a menos 18 le sumo 35, ¿cuántos días? 17X. Entonces note que aquí obtengo una ecuación uno por uno. Así usualmente es lo que llamamos una ecuación en una incógnita. ¿Cuál incógnita? El precio de X. Entonces, ¿cuánto es X? Y dado que está multiplicado por 17, y 17 es distinto de 0, vale la pena recordar que ocupamos ese dato. Entonces, noten que X sería 5,000 menos 17. Perdón, no menos, entre 17. Entonces, vea que utilizando esta idea, logramos encontrar a partir de este sistema, encontramos otro que tiene la misma información, pero en donde podemos eliminar una de las incógnitas. ¿Verdad? Si yo resto, noten que si yo resto estas ecuaciones, bueno, más bien, en este caso, noten que la segunda tiene 35 mayor que 18, entonces es mejor restarle esta a esta. Pues noten que si yo resto, 63Y cancela con 63Y, 14,000 menos 9,000 es 5,000 y 35X menos 18X es 17X. Entonces, al restar estas ecuaciones, obtengo una ecuación lineal en una incógnita. Y eso yo lo sé resolver muy fácilmente. ¿Cuál es la respuesta? Es 5,000 entre 17. De la misma forma, podríamos haber hecho para encontrar la X. Si yo quisiera, perdón, ya encontramos la X. Si yo quiero encontrar la Y, en vez de multiplicar por estas constantes, que las constantes estaban determinadas por estas Y's, si yo lo que quiero es eliminar la X del sistema, pues entonces multiplico ¿por qué? Multiplico esta por 5 y esta por 2, de forma que ambas ecuaciones empiecen con 10. Entonces vean que esto me dice que, en general, si tengo un sistema AX más BY igual a un número, aquí voy a alfa, y CX más DY es igual a beta, entonces, este sistema tiene solución. Y bueno, tal vez no lo dije, pero aquí tiene solución única. El precio de cada producto es único, ¿verdad? No tendría tanta gracia, ¿verdad? Que sin resolver un sistema de esa naturaleza, si los precios van a cambiar de forma arbitraria. Entonces, ya que esto tiene solución única, si este producto, ¿cuál era? El número que acompañaba a, ¿cuál era? Era A, D menos BC. Ya que tal vez para recordarnos si este número es distinto de 0. Una forma de recordar este número es agarrar otro color, es A por D, es multiplicar como estos así en cruz, lo que acompaña a la X en la primera con lo que acompaña a la Y en la segunda. Y a eso le resto ahora estos dos, ¿verdad? Lo que acompaña a la X y la Y en las otras dos posiciones. Entonces, tiene solución única en el caso en donde este número sea distinto de 0. ¿Por qué ocupamos que ese número sea distinto de 0? Porque al hacer la reducción, al eliminar una de las incógnitas,
obtuvimos una ecuación lineal donde este número es lo que acompaña a la X. Y a la Y, de hecho, era el mismo en ambos casos, ¿verdad? Si solamente si ese número es distinto de 0. Y en el caso en que ese número sea distinto de 0, además, la solución, ¿verdad? Es única, la solución estaba dada por aquella fórmula que tal vez no nos detuvimos mucho en verla, pero eran unas fórmulas para X y para Y, en donde en el denominador aparece este número. AD menos BC, AD menos BC, y en el numerador de cada uno de ese X y ese Y, aparecía otra expresión, ¿verdad? Que tal vez no nos detuvimos mucho en observar. Más adelante vamos a recordar qué es lo que va aquí de una forma bastante sencilla. De momento yo sí me la recuerdo, la voy a escribir, es alfa por D, o sea, es este que está acá, por este que está acá, menos, ¿cómo sería? B por beta, si no me equivoco. Ahorita revisamos que esté correcto. Y para la Y era algo parecido, ¿verdad? Era como un producto de estos números que están acá. ¿Cuál era? Era A por beta, si no me equivoco, menos C por alfa. Ahorita revisamos que esa sea la fórmula correcta. Independientemente de cuál es la fórmula correcta, lo importante a partir de esto es que si este número que está acá es distinto de 0, entonces este sistema que me determina el precio de X y de Y tiene una única solución. Es decir, el precio es correcto. Vamos, ¿cómo lo digo? Uno puede asignar el precio, como hicimos antes, ¿verdad? Yo digo, compró tantas bananas, tantas peras y tantos aguacates, y yo dije, deme 1000. A la siguiente persona le dije, deme 2000. A la siguiente persona le dije, deme 3000. Si este número es distinto de 0, eso quiere decir que, a pesar de que yo no sabía cuál era el precio individual de cada una de los ítems, sí se puede encontrar, ¿verdad? Otra cosa es que yo, ¿verdad?, asigne precios y después nos demos cuenta que le tuve que haber dado precios distintos a distintas personas, ¿verdad? Lo cual estaría mal desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Algunos de los dos le tuve que haber cobrado más por lo mismo. Ok, entonces, este número que está acá, que depende de estas constantes que aparecen en el sistema, me determina cuando la solución existe y es única. Entonces, es única. Entonces, si ustedes se devuelven a en este ejemplo, pueden verificar que ustedes multiplican 2 por 9, 2 por 9 es 18, menos 7 por 5, menos 7 por 5 es 35, y esta resta es precisamente 17, o en este caso menos 17, que es este 17 que está aquí abajo, ¿verdad? La fórmula, ese número aparece en el denominador. Ok. Bueno, espero, bueno, no quisiera como continuar como entorpeciendo un poco, ¿verdad? El entendimiento de este ejemplo. Creo que es importante entender este ejemplo bastante bien. Vamos a ver que esta es la base de todo el proceso de reducción gaussiana. Si nosotros tuviéramos más variables, ¿verdad? Entonces ahora sí, tenemos aguacates, bananos, carambolas. Tenemos 3 ecuaciones para cliente 1, para cliente 2 y para cliente 3. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos ir eliminando las variables de una en una, y para hacerlo lo hacemos de 2 en 2. Vamos, agarramos y decimos, queremos eliminar de la ecuación las aguacates. Entonces agarramos 2 ecuaciones y eliminamos de una los aguacates. Agarramos otra ecuación y eliminamos de esa los aguacates. Así hasta que eliminemos de todas las ecuaciones los aguacates, y por lo tanto quede un sistema más pequeño, porque únicamente va a involucrar los bananos y las carambolas. Entonces, esa va a ser la idea de cómo vamos a resolver este tipo de problema. Si ustedes gustan, ¿verdad?, pueden ir avanzando en la lectura. Vamos a ver qué es aquí. ¿Verdad? Aquí yo discuto un poco el caso 2 por 2. Vea que tal vez no lo discutimos aquí. ¿Qué pasa si ese número que multiplicaba a la X y la Y sí es 0? Entonces aquí tal vez como una pequeña lectura, observen qué es lo que pasa en ese caso.
Y después vamos a generalizar esta construcción, esta idea, a sistemas de ecuaciones con más variables. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Les recomiendo entonces que para la próxima lección vayan leyendo tal vez estas notas hasta la página, vamos a ver, tal vez sería bueno que se lean toda la sección anterior, 1.1 y la sección 1.2. Aquí, ojo. Esta sección 1.2 la vamos a repasar, pero tal vez sea bueno que vayan más o menos viendo el contenido y se van a dar cuenta que lo que estamos haciendo para sistemas más grandes, ven aquí tengo aguacates, bananos, carambolas, dátiles y la fruta. Tengo un sistema con 5 frutas y la idea es ir eliminando del sistema una fruta a la vez, de forma que al final, si yo conozco el valor de de los aguacates, pues al sustituirlo, pues me va a quedar un sistema donde ya el precio del aguacate no me preocupa porque ya lo conozco. Entonces, como lectura adicional a lo que hablamos hoy, por favor, al menos terminen la sección 1.1 y sería bueno que inicien con la lectura de la sección 1.2. Y si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir por el grupo de Telegram o si quieren inclusive por mensaje directo. Nos vemos. Luego.